Buenas tardes, mi nombre es Karen Estefany Bravo Fierro y el de mi compañera María Alejandra Sierra. Somos estudiantes de la Corporación Universitaria Minuto de Dios del programa Administración Financiera. El día de hoy hablaremos sobre las instituciones financieras internacionales, donde las instituciones financieras que le fundean recursos al gobierno es el crédito público, donde primeramente el crédito público regula las operaciones relativas a la captación y administración de recursos financieros obtenidos por la vía del endeudamiento público interno o externo, contemplados en el presupuesto general de la nación y destinados al financiamiento de inversiones o de gastos en los que el sector público es deficitario, a cubrir el desequilibrio financiero temporales que presenta el ejercicio fiscal o ante casos de emergencia. Los componentes del sistema de crédito público son la deuda pública interna y la deuda pública externa, ya sean estas a corto o largo plazo. Por otro lado, los recursos prestados por las instituciones financieras internacionales y la deuda emitida por el gobierno vía bonos se originan de la deuda externa en Colombia. Se remonta a la época de las guerras de independencia del país. Para entonces, se formaron comisiones encaminadas a obtener préstamos del Reino Unido, donde al pasar de los años se realizaron negociaciones para evitar la disolución de la Gran Colombia, de la siguiente manera, tomando como base para la división de los créditos de la Gran Colombia el censo general de la población. Se asignaron a Colombia el 50%, a Venezuela el 28,5% y al Ecuador el 21,5%. Bretton Woods realiza resoluciones de las conferencias monetarias y financieras de las Naciones Unidas, donde encontramos el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento, Banco Interamericano de Desarrollo, Corporación Financiera Internacional, Asociación Internacional de Fomento, Corporación Andina de Fomento, Fomento Latinoamericano de Reservas, entre otros. El déficit fiscal del país en la financiación de los mercados capitales nacionales. Déficit fiscal es la situación inversa a la del superávit fiscal, que expresa una diferencia negativa entre los ingresos y egresos públicos de acuerdo con el presupuesto que maneja usualmente el país. El déficit fiscal se establece mediante el conocimiento de las vigencias anteriores a través del balance de la nación, el cual se calcula con el fin de mantener una inversión de la situación real del Estado en el aspecto financiero. El término déficit hace referencia a una carencia de algo. En el aspecto económico, está relacionado con el mal aprovechamiento de los recursos en un Estado. Es decir, que una nación en déficit cuando el dinero que se ha utilizado en las transacciones es superior a aquel que se ha recibido, es decir, a los ingresos. Por su parte, la palabra fiscal hace referencia a aquello relativo al Estado, su tesoro. La unión de ambos términos permite acceder a una noción de lo que es el fisco en deuda. Por lo tanto, aparece cuando hay un mal manejo del dinero público, que trae como consecuencias complicaciones económicas para todo el país. El surgimiento del déficit fiscal surge cuando los ingresos recaudados por impuestos y otras vías no alcanzan para cubrir aquellas obligaciones de pago que han sido comprometidas para el presupuesto. La contabilidad nacional se encarga de medir el déficit apelando a diversas cuentas para poder representar con números la actividad económica de manera sistemática. Además de esto, las pérdidas en un año se deben anotar en el balance, bien sea aumentando los pasivos o disminuyendo los activos. Y así como en cualquier empresa podemos conocer su situación financiera en un momento dado, conociendo su balance de un periodo. En las fuentes de financiamiento del Estado encontramos recursos propios, regalías, entidades y programas nacionales, recursos del crédito, transferencias SGP, que significa Sistema General de Participaciones,
y recursos de cooperación internacional. El proceso de financiación internacional en Colombia se realiza a través de la inversión extranjera directa. Es una fuente de recursos no reembolsable para el caso particular de la inversión en especie. Generalmente implica para el empresario receptor la inversión, transferencia de tecnología, marcas y patentes, que constituyen herramientas idóneas para competir en el mercado con mayores ventajas frente a otros empresarios. Además de contribuir en el desarrollo de empresas nuevas o receptoras de capital, la inversión extranjera directa promueve e impulsa la economía del país. La inversión extranjera directa en divisas está exente de cualquier tipo de impuestos al ingreso capital del país para la empresa receptora, salvo los gastos bancarios, incluido el gravamen de los movimientos financieros, conocido comúnmente como el 4 por mil. El déficit fiscal es caracterizado por ser faltante endeudamiento, resultado negativo de las cuentas del Estado, egresos públicos e ingresos públicos. Sus consecuencias: el déficit fiscal solo puede financiarse de tres formas posibles: impuestos, endeudamiento, inflación, y parte del ahorro que antes financiaba la inversión pasa a financiar el déficit fiscal. Muchas gracias por su atención y que pasen un excelente día. Bendiciones.